Uno de los documentos que más información nos transmiten sobre determinados aspectos de las civilizaciones antiguas, especialmente el mundo griego y el mundo romano, lo constituye la moneda. A través de la moneda, la civilización griega y la civilización romana son capaces de transmitirnos informaciones de muy distinto tipo. Y la moneda constituye un elemento importante para permitirnos profundizar en ciertos aspectos del ámbito artístico, de la vida política, de la sociedad, de la economía, y en un aspecto que es principalmente destacable, como es la transmisión de pensamientos ideológicos. Hablamos de unas civilizaciones, la civilización griega y la civilización romana, que no disponían de medios de comunicación como tenemos hoy día. Y esos estados necesitaban transmitir a sus ciudadanos determinado tipo de mensajes, cierta información y sobre todo hacer ver algunos de los aspectos que definían desde un punto de vista ideológico algunas de las principales líneas que las caracterizaban. Entre el valioso legado que nos dejó don Manuel Gómez Moreno, que está depositado en el instituto que lleva su nombre, dependiente de la Fundación Rodríguez Acosta de Granada, se encuentra una importante colección numismática que don Manuel fue recopilando con el paso de los años. Muchos de los ejemplares que en su día formaron parte de esta colección fueron donados por el propio Gómez Moreno a diversas instituciones nacionales de muchísimo prestigio, entre ellas el Museo Arqueológico Nacional o el Instituto Valencia de Don Juan, por el que tanto aprecio sentía don Manuel. Esta colección es el resultado de un afán coleccionista que Gómez Moreno desarrolló a lo largo de su dilatada trayectoria académica. Es una colección, como digo, realmente importante y en la que don Manuel intentó que estuvieran representados ejemplares pertenecientes a diversas civilizaciones y pertenecientes a diversos momentos, a épocas concretas de todas estas civilizaciones. La colección abarca, por tanto, piezas del mundo griego antiguo, piezas del mundo romano y también un importante número de monedas que pertenecen a acuñaciones de distintas ciudades que durante la antigüedad, en la península ibérica, en algún momento concreto de su evolución histórica, produjeron moneda. Incluso todavía se conservan aquí en el instituto algunos de los objetos con los que trabajó don Manuel Gómez Moreno a la hora de estudiar las monedas. Estos objetos nos permiten comprobar cómo ha evolucionado la técnica con el paso del tiempo y las diferencias entre aquellos, vamos a llamarle primitivos objetos, con los que actualmente tenemos oportunidad de disponer. Aquí tenemos, como digo, algunos de estos instrumentos que son realmente reflejo de la época en la que se utilizaron. Atrás quedan ya la famosa lupa que está aquí en la vitrina, con la que don Manuel observaba minuciosamente los detalles de muchas de las piezas de todo tipo que tenía oportunidad de estudiar. Esas lupas han sido sustituidas por lupas digitales que hoy día nos permiten ver desde la pantalla de un ordenador directamente las monedas y observar de forma mucho más precisa todos esos pequeños detalles que en muchas ocasiones son importantes a la hora de estudiarlas y de catalogarlas. Por no hablar del sistema que se empleaba para calcular el peso de las monedas, para documentar el peso que tenían estas piezas. Esas antiguas balanzas con pequeñas pesas han sido sustituidas por balanzas digitales, muchísimo más operativas, muchísimo más rápidas y que nos dan unos resultados muchísimo más exactos, muchísimo más precisos, que contribuyen a documentar de forma mucho más fehaciente un aspecto tan importante como es en el estudio de las monedas, el peso de las mismas. Por no hablar ya, y aquí tenemos también un magnífico ejemplo, de los instrumentos que se utilizaban para reproducir las imágenes de las monedas. Aquellas antiguas cámaras, aquellos antiguos papeles calcográficos,
los carboncillos con los que se intentaban obtener improntas de las imágenes para poder posteriormente reproducirlas, han sido sustituidos por las cámaras digitales provistas con objetivos macro, que hoy día nos proporcionan una imagen muchísimo más precisa sobre las monedas. Y lo que es más importante, una imagen que obtenemos sobre el momento. Ya no hay que esperar al costoso y lento proceso de revelado de las monedas para comprobar que las fotos habían salido perfectamente. Afortunadamente, con el paso del tiempo, quienes nos dedicamos a investigar en este apasionante terreno como es la numismática, disponemos de unos mecanismos que cada vez nos facilitan mucho más nuestro trabajo. Para este vídeo hemos seleccionado 3 de las monedas que forman parte de la colección numismática de don Manuel Gómez Moreno. Monedas que representan 3 periodos diferentes del mundo griego, del mundo romano y de la historia antigua de España. La primera de ellas es un tetradracma ateniense que se acuñó aproximadamente a mediados del siglo V a.C. Hablamos de una época que es el periodo de máximo esplendor de Atenas en lo político, en lo militar. Es la época en la que toda la actividad llevada a cabo por Pericles conducirá a Atenas a esa situación de privilegio que concluirá a finales del siglo V tras su derrota en la guerra del Peloponeso. Una de las monedas que se acuñaron en ese periodo en mayor cantidad, de forma más abundante, son estas que tenemos aquí representadas. Se trata de un tetradracma en donde Atenas proyecta uno de sus iconos fundamentales, la imagen de la diosa Atenea, en su doble atribución, tanto como una diosa militar, diosa de la guerra, como también diosa de la sabiduría. En el anverso tenemos la cabeza de Atenea, que está cubierta con el típico casco ático, fácilmente reconocible sobre todo por la cresta tan característica. Esta imagen de Atenea está girada hacia la derecha, pero presenta la particularidad de que el ojo está de perfil. Este además es un rasgo característico de la moneda arcaica en todo el mundo griego. No será hasta finales del siglo V, comienzos del siglo IV, cuando esta representación del ojo comience a normalizarse. Por tanto, en el anverso, que es la cara principal de la moneda, tenemos la iconografía de la diosa protectora de Atenas en cuanto que divinidad militar. Por su parte, en el reverso, volvemos a encontrarnos con esta representación de Atenea, pero esta vez con su iconografía animal, en forma de lechuza. Si nosotros leemos los poemas homéricos, especialmente la Ilíada, vemos que Homero, cada vez que se refiere a Atenea, habla de ella como la de los ojos de lechuza, en su invocación de diosa de la sabiduría, entendiendo que a través de esos enormes ojos era capaz de absorber todo el saber. Además, la figura se encuentra enmarcada dentro de lo que en numismática se llama un cuadrado incuso, una especie de cuadrado en hueco que es muy característico de toda la moneda griega de época arcaica y de época clásica y que irá desapareciendo a lo largo del siglo IV a.C. Delante de la representación de la lechuza observamos la leyenda Ace, abreviatura del término Acenaion, de los atenienses. Para los griegos de la antigüedad, lo importante no era el topónimo, no era el nombre de la ciudad, era la mención del elemento humano que formaba la ciudad, la polis. Y de ahí que en las leyendas monetarias no aparezca el topónimo, sino que se indique que las monedas son de los, en este caso, atenienses, de los siracusanos, de los corintios, etcétera, etcétera. Esto además lo podemos comprobar si leemos a Aristóteles cuando a la hora de definir la polis nos dice que en primer lugar una polis es una comunidad de ciudadanos. Estamos hablando además de monedas de plata con un altísimo grado de pureza. Hablamos de plata con una pureza superior al 98% y que Atenas pudo fabricar en grandísimas cantidades gracias a la enorme disponibilidad que tuvo de este metal
por la explotación de las famosas minas del Laurión, situadas a unos 50 kilómetros al sur de Atenas. La explotación de ese importantísimo yacimiento minero fue uno de los factores económicos que jugó a favor de Atenas en determinados momentos y es el que, en última instancia, le permite acuñar la cantidad de monedas de plata que puso en circulación durante 2 siglos y medio, 3 siglos. La segunda de las monedas de las que vamos a hablar es un denario romano. El denario es probablemente la moneda más importante de toda la historia de Roma, porque es una moneda que empieza a fabricarse en torno al año 219-218 a.C. y se fabrica ininterrumpidamente hasta mediados del siglo III después de Cristo. Es decir, estamos hablando de un periodo de aproximadamente 5 siglos en los que de forma ininterrumpida se fabricaron todas estas monedas. Estas monedas, además, desde mediados del siglo II a.C., son las que se emplean para pagar a los legionarios. Y precisamente esta que tenemos aquí fue acuñada por Julio César para pagar a las legiones que combatieron bajo su mando en un momento determinado. Además, se da la circunstancia de que esta moneda continúa siendo a día de hoy objeto de discusión por parte de los investigadores, que ni siquiera se ponen de acuerdo a la hora de determinar cuál de las dos caras es el anverso y cuál es el reverso. En la primera de las caras tenemos la representación de un elefante que se encuentra pisando una insignia que algunos identifican con una serpiente, otros identifican con un carnix, una de la famosa trompeta de tradición celta que usaban los galos para transmitir órdenes de combate, y esto supondría una clara alusión a la victoria de César en la famosa Guerra de las Galias. Estas monedas se acuñan en torno al año 49-48 a.C. También hay investigadores que defienden que la figura del elefante, en este caso, simboliza el enorme peso que despliegan, la enorme fuerza que despliegan las legiones romanas y la capacidad que tienen para aplastar a todos sus enemigos. Estas monedas, además, se acuñan en un momento en el que Julio César ha finalizado la campaña de las Galias y se encuentra inmerso en el enfrentamiento civil que mantuvo con Pompeyo. En la otra cara de la moneda no hay duda ninguna sobre los símbolos que aparecen representados en ella. Se trata de los símbolos que caracterizan la figura del Pontifex Maximus, el presidente del Colegio de Pontífices, el colegio religioso más importante de Roma. Julio César ejerció de Pontifex Maximus, de Pontífice Maximus, desde el año 63 hasta el año 44 en que murió. Y en esta cara de la moneda observamos el aspergilo, la jarra que se utiliza para extraer agua o para extraer vino en la celebración de determinados rituales religiosos y que se caracteriza sobre todo por tener un mango muy largo. Está el aspergilo, que sería un poco el equivalente al hisopo que se utiliza actualmente en la iglesia para esparcir agua bendita. Tendríamos también el hacha ritual y, en último lugar, tendríamos el típico gorro de los pontífices que se conoce con el nombre de apex. Esta moneda, como he dicho, se acuñó en torno al año 49-48 a.C. y se calcula que de estas piezas se llegaron a acuñar más de 22 millones de ejemplares. Y esta moneda en concreto es, junto con un denario de Lucio Calpurnio Pisón, acuñado en el año 90, las dos monedas que se fabricaron en mayor cantidad durante toda la época de la República Romana. Y en tercer lugar, como no podía ser de otra forma, hemos elegido una pieza de bronce ibero-romana que se corresponde con las primeras emisiones que puso en circulación la Granada antigua después de estar bajo el sometimiento de Roma. Son unas monedas en las que son unos documentos en donde únicamente apreciamos
cuál era el nombre ibérico de la antigua ciudad de Granada. En la segunda y en la tercera serie de estas monedas aparece escrito en caracteres ibéricos ese nombre de la ciudad, Ilvirir. Y de ese nombre ibero, los romanos adoptarán el término Iliberri para designar a la Granada en época ibero-romana. Esta moneda, en el anverso, representan una cabeza masculina con barba, con unos rasgos bastante toscos, que no se sabe a ciencia cierta a quién pudo pertenecer. Probablemente se tratara de algún tipo de divinidad a las que los íberos antiguos de Granada le rindieran algún tipo de culto o algún personaje de cierta relevancia dentro de la ciudad. En cambio, en el reverso nos encontramos un motivo que convierte a estas monedas en únicas. Es la famosa triquetra. Es la cabeza de Gorgona flanqueada por tres piernas flexionadas a su alrededor. Las únicas monedas de toda la península ibérica que en la antigüedad incorporan este motivo son las monedas de Granada. La triquetra es un símbolo que mezcla elementos de tradición celta, como son las tres piernas flexionadas, que se denominan trisqueles. Sobre esos trisqueles, los griegos incorporaron en el centro la cabeza de Gorgona o de Medusa y le dieron esta forma, que tuvo una amplísima difusión por todos los territorios griegos y muy especialmente en la isla de Sicilia, donde hoy día sigue siendo el emblema de esta isla. Por tanto, los trisqueles con la cabeza de Gorgona, que forman lo que se denomina en numismática la triquetra. Y como digo, es el emblema característico de esta ciudad. Ahora bien, ¿cómo pudo llegar este emblema, esta iconografía, hasta Granada en la época en la que se producen estas acuñaciones? Estamos hablando de un momento no precisado, en torno a finales del siglo III o más bien comienzos del siglo II antes de Cristo. Sabemos por distintos autores latinos que en esos momentos se encuentran combatiendo en el sur de Hispania algunas legiones que están al mando de un tal Cayo Flaminio. Y sabemos que este Cayo Flaminio fue autorizado por el Senado, antes de partir hacia Hispania, a efectuar un reclutamiento extraordinario de tropas. ¿En dónde? En Sicilia. ¿Por qué en Sicilia? Porque la vinculación de Flaminio con Sicilia venía desde la época de su padre, Cayo Flaminio Nepote, que fue gobernador de la isla y por el que los sicilianos sentían un enorme afecto. De esta manera, el Senado autoriza a Cayo Flaminio a que a comienzos del siglo II a.C. efectúe ese reclutamiento extraordinario de tropas en Sicilia y que, por consiguiente, una parte importante de los contingentes legionarios que se desplazaron hasta estos territorios del sur de la península ibérica fueran sicilianos y, por consiguiente, trajeran con ellos algunos de los símbolos de la identidad cultural que los caracterizaba, entre ellos la triquetra, que, como repito, son las únicas acuñaciones de toda la península ibérica en la antigüedad donde aparece reflejado este motivo. Y en definitiva, esta es una pequeña muestra de lo que decíamos al principio, de la importancia que tiene la moneda como un elemento que nos permite profundizar en determinados aspectos de la vida política, social, económica, religiosa e ideológica de las civilizaciones antiguas. La moneda no es solo un objeto de coleccionismo, no es solo un útil que nos aparece en una excavación arqueológica, sino que es un vehículo de transmisión que los estados antiguos utilizan para trasladar, para comunicar mensajes a la población.